Cordial saludo. A continuación, le voy a presentar mi exposición de la actividad número 1 del curso Investigación Educativa Pedagógica. Paso a compartir mi material de apoyo. El nombre como tal de mi exposición se llama Educar e Investigar desde el contexto, una mirada crítica y transformadora. Mi nombre es Lady Lorena Ospina Maldonado, estudiante de la licenciatura en Educación Básica Primaria, semestre 3. En esta exposición debíamos de dar respuesta a cinco preguntas basadas desde nuestra experiencia pedagógica. La primera de ellas es en qué enfoque filosófico siento que se ha dominado mi experiencia educativa. Como tal, mi experiencia educativa se ha apoyado desde el constructivismo, fundamentado desde Jean Piaget y Lev Vygotsky. Mi práctica pedagógica se ha centrado en reconocer que el estudiante es el sujeto activo de de la construcción de su propio conocimiento. También desde una perspectiva, el aprendizaje no es simple en transmisión de contenidos, sino que es un proceso dinámico de interacción entre los saberes previos del estudiante, su contexto y la nueva experiencia de aprendizaje. En mi experiencia como docente, mm, desde la básica primaria, he podido comprobar de que los estudiantes aprenden con mayor profundidad cuando pueden relacionar esos contenidos con su realidad cotidiana, participar activamente, dialogar, preguntar y construir significados propios. Por ello, mi práctica se orienta más hacia la medición pedagógica que hacia la construcción tradicional. Digamos que esta favorece el aprendizaje significativo y el desarrollo del pensamiento crítico. En un segundo momento, se debía de realizar digamos, como un paralelo donde miremos cuáles son las diferencias del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Entonces, el enfoque cuantitativo nos lleva a realizar una investigación desde la medición, desde más datos numéricos, donde encontramos algunas variables, pero este se basa especialmente en un análisis estadístico generalizando y llevándonos a resolver como esas hipótesis numéricas que nos hemos hecho antes de empezar la investigación. Cuando hablamos del enfoque cuantitativo, es más desde la interpretación de experiencias, utilizando herramientas o instrumentos de recolección de información como las entrevistas, las narrativas, y esto nos lleva a tener una comprensión más profunda del contexto que vamos a investigar. Sin embargo, reconozco que ambos enfoques pueden complementarse dentro de un diseño mixto. En un tercer lugar, encontramos el interrogante que cómo se expresa el conocimiento local o comunitario en mi entorno y si lo considero parte válida de mi saber educativo. Bueno, este conocimiento se expresa a través de las prácticas familiares, las tradiciones culturales, los saberes campesinos o las experiencias comunitarias y formas propias de organización social. Digamos que se manifiestan en actividades, en actividades agrícolas por formas de compartir los campesinos sus productos, también en las celebraciones religiosas, en las relaciones orales. En los relatos orales, perdón, y los valores de solidaridad y trabajo colectivo. También considero que estos saberes son parte fundamentales del saber educativo, ya que constituyen la base de la identidad cultural y social. También fortalecen el aprendizaje significativo, permitiendo contextualizar los contenidos escolares y promover el respeto por la diversidad cultural. En un cuarto lugar, encontramos que sí creo que es posible hacer diálogos entre los saberes científicos y los saberes ancestrales o populares. Y claro que sí, considero que es posible y necesario establecer este diálogo entre los saberes científicos y los saberes ancestrales. ¿Por qué? Porque ese diálogo no implica que uno valida el otro, sino que se reconozcan y se complementen como una forma distinta de aproximarse a la realidad. En el aula este diálogo
En el aula este diálogo puede darse cuando se parte de los conocimientos previos que traen los estudiantes, muchos de ellos provenientes del saber familiar o comunitario. Entonces, por ejemplo, esto se puede hacer, estos diálogos se pueden hacer, digamos, en una clase de ciencias naturales, donde el estudiante nos cuente o relate cómo son esos procedimientos que se hacen sobre la salud o qué hacen con esas plantas medicinales desde casa, y ya en el aula se pueden complementar con los conocimientos, con los conocimientos y los fundamentos científicos, y así se pueden complementar y llegar a un aprendizaje significativo. Por último, es que implicación tiene para mí, como futura investigadora o educadora, reconocer la epistemología del sur en mi práctica. Bueno, yo digo que esto implica cuestionar la idea de que el conocimiento válido proviene únicamente de modelos occidentales y académicos. Significa que hay que valorar esos saberes producidos o contextos históricos marginados y reconocer la diversidad epistemológica, pero también es importante o implica asumir una postura crítica frente a las prácticas pedagógicas tradicionales. Digamos que promover eh, la inclusión de saberes locales en el currículo, y también desarrollar investigaciones que parten de las realidades sociales en mi comunidad. Por último, quiero compartirle unas conclusiones de la exposición, y es que mi práctica pedagógica se basa en el constructivismo, donde el estudiante es el protagonista del aprendizaje, y este se hace significativo y contextualizado. También la investigación educativa debe comprender el contexto y las realidades de los estudiantes, no solo medir resultados. Y por último, valorar los saberes locales y promover el diálogo de conocimientos, ya que permite construir una educación más justa e inclusiva y transformadora. Muchas gracias.